La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, este tema está genial. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en el deporte y sus tratamientos? Nuestro invitado, el doctor Agustín Casaccia, él es traumatólogo deportivo, fue 10 años médico de la selección de fútbol, estuvo en mundiales de Francia 98, Corea, Japón 2002 y estuvo en los Juegos Olímpicos Londres y Río de Janeiro. Y antes de saludarlo, vamos a ver esta placa que nos indica cuánto sigue. La práctica del deporte supone un gran beneficio para el organismo, pero a su vez conlleva un riesgo de lesionarlo, proporcionalmente a la intensidad de los esfuerzos y a su duración. Las lesiones musculares son motivo de consulta frecuente en traumatología deportiva, que contempla tanto el tratamiento como la prevención de estas lesiones, ya que un porcentaje de ellas puede ser grave y ocasionar secuelas importantes. Y ahora sí, saludamos a nuestro invitado, el doctor Agustín Casaccia. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido al programa. Muy bien, Vivi. Un placer estar contigo y con el programa. Y bueno, tocar un poco el tema que nos gusta a todos, sí. Porque ¿quién no hace deporte? Así mismo. ¿Verdad? En el colegio de los niños ya hacen sus competencias interescolares. Después las competencias intercolegiales, los juegos universitarios. Nosotros intentamos ir al gimnasio, caminar un poco, hacer algún tipo de actividad, ¿verdad? Pero en realidad hoy hay una tendencia de que la población en general está más concientizada para hacer deporte. Sí. Y eso es muy bueno para la salud integral del individuo. Claro. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, pero yo quiero hablar un poquito, doctor, de tu trayectoria, porque sos traumatólogo, pero sos traumatólogo deportivo, especializado en todo esto. Estuviste 10 años como médico de la selección de fútbol, te fuiste a los mundiales, Juegos Olímpicos. Contanos un poquito de esa experiencia. Sí, realmente en Paraguay no existe la especialidad de traumatología deportiva como tal. Nosotros hicimos los traumatólogos, que la mayoría trabajamos en los clubes, vamos haciendo no deportivos, ¿verdad? A mí me tocó, tuve la suerte de empezar a trabajar en el Club Olimpia en el año 92. Bueno, aclaro, soy de Olimpia, sí. Ya soy socio vitalicio. Debuté en la Copa América de Uruguay en el 96. Trabajamos con Carpellani en toda la eliminatoria para Francia 98, clasificamos. Después continué trabajando en Copa América, todos los torneos que había. Seguimos, clasificamos nuevamente a Corea-Japón, ¿verdad? Y estuvimos ahí, siempre con algunos colegas que fueron cambiando, pero básicamente trabajando. Y como también estaba en el Comité Olímpico Paraguayo como director médico, en la Asociación Paraguaya de Fútbol estaba rentado. El Comité Olímpico siempre a honores. Ya. Más de 10 años estuve ahí. Fuimos a los Juegos Olímpicos de Londres. También fui a los Juegos Olímpicos de Río, a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, en China. Ay, qué gusto. Y tenía que irme a los Juegos de Mayores de China, en Beijing. Pero por un problema familiar en ese momento no pude irme, ¿verdad? Pero básicamente estuve ahí siempre. Y me gusta mucho el deporte. Ahora soy presidente de la Comisión de Doping acá en Paraguay, que no es una cuestión muy relacionada a la traumatología del deporte, pero que sí, con apoyo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la Secretaría de Deporte, estamos llevando adelante un trabajo de prevención de drogas en el deporte. Qué importante, sí. Todo lo que hiciste y lo que seguís haciendo, Doc. Y sí, estamos bien, por suerte, contentos con lo que hago y trabajando siempre con los deportistas. Claro.
Bueno, y justamente nuestro tema hoy, las lesiones más frecuentes del deporte y sus tratamientos, que lo vamos a ver a la vuelta del corte, pero de verdad es impresionante la cantidad de lesiones que son frecuentes, pero qué diferente es cuando se lesiona un deportista de élite, un deportista profesional, que cuando se lesiona un deportista que es deportista porque le gusta, amateur. ¿Por qué digo eso? La lesión es la misma, pero la recuperación y cómo va a ser el futuro para el deportista que es profesional, su vida, su sustento depende de eso. Para el resto de los mortales, bueno, nuestra salud y qué podemos hacer. De todo eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Muy bien, y ahora sí, vamos a ver este material que habla de los factores importantes relacionados a las lesiones deportivas. Adelante. Factores importantes relacionados a las lesiones deportivas. Las lesiones deportivas pueden producirse debido a factores como periodo de calentamiento insuficiente, técnica inadecuada en la realización de los ejercicios o deportes, nivel de entrenamiento insuficiente, problemas de salud, dieta desequilibrada, sobrepeso, consumo de alcohol, edad que puede comprometer la fuerza y elasticidad. Siempre tenemos que aclarar de que las lesiones son iguales en nosotros los no deportistas profesionales y los profesionales. Lo importante es cómo se encara el tratamiento. Primero el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, cuando hablamos, para empezar esto, ¿verdad? Para hacer deporte siempre es importante hacer en forma progresiva. El tema es que nuestra mente muchas veces, porque tiene una competencia, va a tener un torneo de exalumnos, de amigos en el club. Hace un año que no hacemos nada y queremos ir en 15 días a ponernos en condiciones, ¿verdad? Entonces ahí empieza ya el principal problema. Acá hay que hacer en forma progresiva un entrenamiento, digamos que por semana. Si la primera semana vamos a caminar en la cinta, caminamos a 4 kilómetros por hora, 4,5 para no todavía llegar al trote, y caminamos 30 o 40 minutos. Después hacemos un trabajo de tonificación muscular y terminamos otra vez con eso. Lo que se llama el acondicionamiento físico. El principal factor de lesiones es la falta de acondicionamiento físico. Nosotros, en los deportistas profesionales, es más fácil porque tienen una pretemporada. La pretemporada es ponerse a punto, después viene el periodo de el término de la pretemporada y el inicio de la competencia. Entonces ahí está todo planificado, protocolizado, las horas de entrenamiento, las horas de sueño, las horas de descanso, la dieta, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ir a lo que le interesa al televidente, que es nosotros, lo que no somos profesionales, ¿verdad? Sí. Bueno, el problema principal es que se van, yo te digo por mi experiencia en el consultorio, se van al club, comen un asado y después entran a jugar. Bueno, ese es el pecado más grande que pueden cometer. En primer lugar, para hacer deporte, aparte de tener cierto entrenamiento, el estómago tiene que estar vacío. Por eso se recomienda que antes de una competencia deportiva, la última comida sea por lo menos 3 horas antes. De tal manera que en esas 3 horas el proceso de la digestión se produzca en forma natural y normal, y que cuando termina y empieza la competencia, entonces todo ese torrente sanguíneo que participa en el proceso de la digestión esté disponible para oxigenar los músculos, tanto los músculos del brazo, pierna, como los músculos del corazón, de los pulmones, etc. Entonces ahí tenemos mejor rendimiento. Y también ya estamos haciendo una prevención de las lesiones si es que podemos cumplir este parámetro.
El otro tema es, como dije, evitar de que seamos deportistas solamente de fin de semana o de fiestas, ¿verdad? Nosotros vemos muchísimas lesiones en el consultorio los lunes, después de los paseos, después de los asados de los amigos, de los exa y algunas familias numerosas que también hacen su deporte. ¿Y cuál es la lesión más frecuente? Y las lesiones musculares. ¿Por qué se producen las lesiones musculares? Por falta de acondicionamiento físico, por falta de calentamiento también. Eso te iba a preguntar, doctor. ¿Es realmente tan importante hacer calentamiento, estiramiento antes, después? ¿Cómo es eso? Súper importante. Un porcentaje muy elevado de lesiones vemos el que llegó de su oficina apurado con su bolsón, se equipó y entró a jugar. Ese está predispuesto a sufrir lesiones. Sin embargo, el que llega más temprano, que se equipa, que hace un poco de calentamiento, un poco de estiramiento, tiene menor posibilidad de sufrir lesiones, tanto musculares como articulares. Entre las articulares, ¿cuál es la más frecuente? El esguince de tobillo, la torsión, ¿verdad? Pisan mal, hay una torsión, y después el esguince de la rodilla. Y entre las lesiones musculares, los microdesgarros, ¿verdad? Pero todo está en relación a la falta de un buen calentamiento, a la falta de una buena preparación física por sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces recomendamos a todos, vamos a hacer deporte, vamos a ir la primera semana a caminar o trotar media hora todos los días, la segunda semana 45 minutos y después vamos subiendo en tiempo. Si nos vamos al gimnasio, trabajamos en tonificación primero con un 10 a 15% del peso corporal en las pesitas. Y a medida que pasa el tiempo con el profesor o el personal trainer vamos subiendo en peso y en cantidad de repeticiones. Es la única manera de que tengamos la vida sana que pregona el deporte. Claro. Porque el deporte pues dice, vida sana es hacer deporte en un cuerpo sano, mente sana, dice, ¿verdad? Sí. Pero si no hacemos todos estos procesos, esa salud que queremos ganar con el deporte se convierte en una lesión. En una enfermedad. Claro. Doctor, nosotros nos vamos a jugar, qué sé yo, fútbol, vóley, lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Cómo es el calentamiento y cómo es el estiramiento? ¿Qué tenemos que hacer antes y qué tenemos que hacer después de terminar el ejercicio? Claro. El mejor calentamiento es un pequeño trote suave, para que con eso estimulamos la circulación sanguínea, estimulamos el trabajo muscular, por lo menos 5 minutos, porque el que no está entrenado, si se va a hacer un calentamiento de 15 minutos, después ya no puede jugar. Sí. Entonces, 5 minutos por lo menos, después se hace un estiramiento suave, solo. Evitar que venga una segunda persona a querer apretarle, famoso cuando vos querés tocar la punta del pie, viene otro y te empuja, ¿verdad? Sí. O que otro venga y te haga un estiramiento forzado, eso también puede producir lesiones, entonces no hacer. Todo es en forma individual para poder. Y al terminar de hacer ese deporte, ¿qué hay que hacer? Al terminar de hacer el deporte, lo primero que hay que hacer es volver a hidratarse. La hidratación es fundamental. Entonces uno se hidrata, descansa, 5 minutos, ahí llegamos. Nos hidratamos. Me apuré. Hidratación, un mini descanso y después el estiramiento. Después, una buena elongación se llama, ¿verdad? Sí. Tenemos que acostumbrarnos a hacer unos ejercicios en forma progresiva. Sí. Progresiva. Y constante. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor, que habla de tipos de lesiones musculares. Tipos de lesiones musculares. Dolor muscular retardado se manifiesta entre 24 y 72 horas después del ejercicio. Se muestra actividad reducida y músculos tensos e hinchados. Calambre, estado de contracción transitoria e involuntaria, sin lesión anatómica. Contractura, estado de dureza progresiva, acompañada de dolor y edema intersticial. Distensión, hay pequeñas lesiones miofibrilares. El tiempo de curación depende del tipo de lesión. Desgarro, lesión anatómica por rotura de distintas cantidades de fibras musculares.
por decir el fútbol, que se ve mucho en las ligas de primer nivel, en Europa, Sí. en Argentina, en Paraguay, jugadores profesionales se desgarran, ¿verdad? Sí. Entonces, pero también hay que tener en cuenta por qué se desgarran. Muchas veces es por una sobrecarga, muchas veces es por una falta de hidratación y en algunos casos porque fue una fortuita, tenía que ocurrir, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro sistema de competencia de clubes sociales, alumnos, amigos, Sí. padres, etcétera, lo que tenemos que saber es que la hidratación previene lesiones musculares, el calentamiento previene lesiones musculares, la elongación previene lesiones musculares. Y cuando se producen las lesiones musculares, es importante que el individuo salga de la competencia, porque si sigue jugando lo único que hace es aumenta el grado de lesión. Si tenía una lesión miofibrilar, que son lesiones pequeñas, sigue jugando porque, famoso, pues, estábamos justos. Sí. Tenía que completar el equipo, si yo salía no quedábamos entre menos, o de jugar de delantero me quedé en el arco, todo eso escucho toda la semana. Sí. Pero tenemos que seguir jugando, ese sigue aumentando su lesión. Entonces, abandonar la práctica del deporte, ¿para qué? Para evitar que se agrande la lesión y por sobre todas las cosas para evitar de que el tiempo de reposo sea mayor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Terminamos, salimos de la cancha, ¿y qué hacemos? Hielo, ¿verdad? Yo les suelo decir en las charlas, el mejor amigo del deportista dentro de su bolsón tiene que tener una bolsa para poner hielo. El hielo es antiinflamatorio, es analgésico, produce, evita el edema, porque produce una vasoconstricción local. Entonces, todos deberíamos de tener en nuestro bolsón de deporte una bolsa que podamos cargar hielo en caso de que tengamos un dolor, una lesión o un mal movimiento, ¿verdad? Perfecto. Y los grados de lesiones ya se diagnostican ¿con qué se diagnostica? Con la ecografía. Después el primero está el diagnóstico clínico. Bueno, si hay un médico ahí entre los amigos, le dice, bueno, puede ser, toma esto. Claro. Y viene la automedicación. Esa automedicación, yo no estoy en contra de la automedicación las primeras 24 o 48 horas. Pero si a las 48 horas no hay una mejoría, entonces tiene que ya consultar al especialista. Claro. ¿Verdad? Cualquiera sabe, no hace falta que sea traumatólogo ni especialista en medicina deportiva. Terminé, me duele esto, me duele aquello, y tomo un antiinflamatorio. Los más comunes, el ibuprofeno, el diclofenac, meloxicam, etcétera. Pero tener cuidado que si en 2 o 3 días no ceden los síntomas o aumentan, ya consultar al especialista para tener un diagnóstico. Consultar, doctor, aunque sea por teléfono, para saber qué se va a tomar. Porque si no tomamos cualquier cosa también. A no ser que ya sea alguien ya que conozca, Sí, ¿verdad? también en caso que uno no tenga experiencia, consultar hoy pues la mayoría de los sanatorios tienen en la guardia médicos que están formados. Los médicos de familia que están en la guardia tienen formación como para hacer un tratamiento. Claro. Los cirujanos también, los clínicos también. O sea que es tomarse el tiempo y ir a la guardia en caso de duda. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Agustín Casals. Él es traumatólogo, especialista en toda la área deportiva. Fue 10 años médico de la selección de fútbol. Estuvo en mundiales de Francia 98, Corea, Japón 2002. Estuvo en los Juegos Olímpicos en Londres y en Río de Janeiro. Y ahora está acá en El Doctor en Casa con nosotros. Y vamos a seguir hablando de esto, de cuáles son las lesiones más frecuentes en el deporte y sus tratamientos. Y tenemos este material que habla de la clasificación de desgarros. Vamos a ver, por favor. Clasificación del desgarro. De primer grado, cuando hay rotura de fibras con lesión parcial de tejido conectivo de sostén. De segundo grado,
Si la rotura es parcial con lesión de tejido conectivo y hematoma, la cicatrización es de mayor dificultad en un tiempo aproximado de 21 días. Y de tercer grado, donde hay rotura muscular, es la única, según el concepto de los especialistas, merecedora de tratamiento quirúrgico. Las lesiones musculares se diagnostican, la base de todo es la clínica. ¿Qué es la clínica? Que el atleta sale porque le dolió, se va al consultorio, se le examina, se le hace algunas pruebas musculares, tanto de esfuerzo como de elongación. Y si hay dolor, ya tenemos la presunción diagnóstica de una lesión de músculos. Entonces ahí pedimos uno de los métodos auxiliares de diagnóstico clásico, que es la ecografía. Con la ecografía normalmente ya con la experiencia se confirma nada más el tema de la lesión. Por eso yo particularmente cuando consultan por una probable lesión, ya le doy su orden de ecografía y ya le doy su orden de fisioterapia también. Para no perder tiempo, ¿verdad? Claro, claro. No tiene sentido porque consulte hoy, le doy ecografía, le pido que venga dentro de una semana, cuando yo 90% ya estoy seguro con el diagnóstico y que ahí recién le dé la fisioterapia, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo. Entonces, hacemos eso. Ecografía, tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir tratamiento sintomático? Hielo, antiinflamatorio, analgésico y lo fundamental, el reposo deportivo. Entonces, los distintos grados de lesiones se pueden ver de acuerdo al estudio ecográfico. Supongamos que tenga un de grado 3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tiene un hematoma más grande y tiene la posibilidad de curarse en un mes. Si el hematoma es pequeño, la lesión miofibrilar puede curarse en la mitad de tiempo. Pero ninguna lesión muscular se puede curar milagrosamente en una semana. Por eso a veces suelo tratar de entender cuando deportistas de alto nivel tienen lesiones musculares y dicen que va a jugar en menos de 3 semanas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el que forma la cicatrización del desgarro. Y el tejido que forman los músculos, el tejido conjuntivo, tarda en cicatrizar 3 semanas. Y otro error que vemos es esa prueba, ¿verdad? A los 15 días parece, no me duele nada. Cuando camino, cuando salto, cuando corro. Entonces ahí viene un tema con el cual yo no estoy de acuerdo, que es una prueba a ver si basta o no para el fin de semana. Pero esa prueba nunca es al 100%, ¿verdad? Claro. El atleta hace una corrida, un estiramiento, un salto, pero no llega al esfuerzo máximo. Sin embargo, cuando entra a jugar, tiene que hacer un esfuerzo máximo. Entonces ahí nosotros, particularmente los que estamos en este tema, lo manejamos por los tiempos fisiológicos de cicatrización. Yo no puedo nunca decirle a uno que tiene un desgarro que va a jugar en 15 días, pero sí le puedo decir que va a jugar en un mes, bien curado. Porque no es solamente que cicatrice la lesión, también que no haya una fibrosis, que el músculo esté acortado, que al hacer un reposo de ese músculo pierde cierta potencia muscular. Por eso en la fisioterapia no solamente se hace pequeñas, famoso ultrasonido que todo el mundo sabe, sino que también se hace tratamiento de elongación y fortalecer ese músculo que está lesionado, ¿verdad? O sea, 3 semanas tarda en cicatrizar el músculo, normalmente. Por lo menos 3 semanas. Hablamos de una macro cicatrización y la micro cicatrización que ya se puede producir un poquito más, ¿verdad? Pero básicamente sí. Tengo muchísimos pacientes que dicen a los 15 días troté, salté, no sentía nada, me fui a jugar, en la segunda corrida me volvió a estirar. Claro. Eso es porque todavía no estuvo bien curado, no cumplió el tiempo de cicatrización. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver, Doc, y a todos ustedes también les invito a ver este siguiente material que habla de lesiones más frecuentes en deportes colectivos. Lesiones más frecuentes en deportes colectivos. Lesiones en el tobillo, como los esguinces, columna dorso-lumbar, pueden afectar las articulaciones facetarias, discos intervertebrales,
y ligamentos. Lesiones en la rodilla, torsión interna o externa, flexión forzada, valgus o varus forzado, lesiones de meniscos o ligamentos, lesiones del hombro, como tendinitis y luxaciones, lesiones del codo, como tendinitis, codo de tenista, codo de golfista y lesiones musculares. En el deporte hay un sinnúmero de lesiones por articulaciones, así como mencionaste. Si empezamos por lo más frecuente, ya hemos hablado de las lesiones musculares, ahora de las lesiones articulares. El esguince. ¿Qué es el esguince, verdad? Acá tenemos una rodilla, Sí. donde el esguince es una distensión de los ligamentos de la articulación. En la rodilla pueden ser los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados que están adentro, y también en el tobillo están los ligamentos que sostienen a la articulación. Ese es el esguince. Producen una distensión que quiere decir una lesión parcial. Normalmente estos se curan con el reposo del deporte que afecta ese ligamento. Hoy, por ejemplo, si yo tengo un esguince de tobillo, me voy al gimnasio, trabajo miembro superior, abdominales, lumbares, cuádriceps para la rodilla y le dejo descansar la rodilla, al tobillo nada más, ¿verdad? Antiguamente, pues, esto se quedaba en la casa y la recuperación era mucho más larga. En la rodilla tenemos las lesiones ligamentarias y las lesiones meniscales. Las lesiones meniscales son muy frecuentes hoy por el tipo de campo de juego, porque los deportes se juegan con mayor violencia, porque hay mayor gente que se va al gimnasio, Sí. entonces se lastiman más. Incluso hoy vemos mayor frecuencia de lesiones del ligamento cruzado, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, el famoso ligamento cruzado, ¿qué es eso? Bueno, si miramos esta rodilla, Sí. el ligamento cruzado anterior, al abrir esto, ahí vemos un ligamento que es de color amarillo que se ve allá En el el medio, fondo, ¿verdad? sí, sí, Ahí. sí. Este es el ligamento. Entonces, Sí. ahí, ¿para qué sirve? Es el pivot de la rodilla. Ah, Cuando se rompe el cruzado, la rodilla parece que sale de su lugar y vuelve a entrar. Y solamente hay que operar. Eso no cicatriza sí. como cicatrizaría, por ejemplo. Creo que Se opera y se tengo una saca el viroma. ligamento, No, doctor. se hace un reemplazo. Ah. Por ejemplo, si es del ligamento lateral interno, Sí. tiene una distensión grado 1, grado 2, se cura con fisioterapia y con musculación. Ya. Solamente el grado 3 o 4 se opera. Y el cruzado siempre se opera. Se hace un autoinjerto. El autoinjerto se puede sacar acá del tendón rotuliano Sí. o 3 tendones que se llaman acá en la pata de ganso, que es una cuestión anatómica, y se hace unos túneles en la rodilla, se coloca en el lugar anatómico del ligamento nuevo. Ese ligamento tiene que prender, tiene muy pocas complicaciones, pero sí tiene un tiempo de recuperación bastante largo, 8 meses más o menos. Y ese es el tema, que los atletas hagan siempre todos los tiempos de recuperación. Claro. Pero cada vez vemos más increíble, tanto acá en Paraguay, vemos los partidos por televisión, escuchamos Sí, las noticias deportivas, ¿verdad? Y la vez pasada en un partido creo que 2 jugadores rompieron el cruzado. Sí, sí, sí. Entonces- Doctor, por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes en el fútbol? Todo lo que sea rodilla y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Y el menisco es lo más frecuente. El menisco. Sí. Y tenis y pádel, por ejemplo, que ahora está tan de moda. El tema del pádel, ¿verdad? Claro. Tenis siempre estuvo. No, y el pádel y el tenis. Bueno, entonces, como se juega con el brazo, Sí. las lesiones se producen más en el codo, que le llama, hay una entidad que se llama codo de tenista, Sí, bastante conocida sí. por los deportistas, que es la tendinitis Sí. de los tendones que terminan acá, pero es por un mal gesto deportivo. Sí. Y después está la tendinitis del hombro, que también es por un mal... Todas las tendinitis es por un mal gesto deportivo o por una sobrecarga. Pero yo voy a contar algo acá entre paréntesis. Yo tuve codo de tenista. Codo de tenista. Y jugué tenis en mi juventud, nunca más, ¿verdad? Y tuve codo de tenista y ¿sabes de qué era, doctor? De subirme a mi auto y poner mi cartera ahí atrás en el asiento de atrás y de hacer esto y levantar. La cartera mujer pesadísima como siempre. Y de hacer eso, tuve codo de tenista. Dolor terrible. Sí,
Ese Y yo en mi tenis no jugaba. Veo mucho, pero en la tendinitis del hombro. ¿En serio? ¿Y Más- qué es lo que habré hecho? más que Porque el yo codo. estuve en el coach. Sí, porque este movimiento de llevar atrás y traer produce un dolor más en el hombro que en el codo. Pero Y no eso- sé, entonces de eso- mi tenis de antaño y me quedó eso. bueno, podemos decir de que es lo que decimos, pues no hay pues una regla, no hay Claro. 100%. Claro. Pero, Pero digo nomás que esto se puede tener, no necesariamente una persona que haga ejercicio, puede ser por levantar y hacer un mal movimiento Sí. reiterativo, ¿verdad? Por el trabajo, por lo que sea. por el trabajo, hay muchos trabajos manuales que producen tendinitis, no solamente el deporte, ¿verdad? Sí. Y la recuperación de la tendinitis es un poquito más argel que las Sí. lesiones musculares, porque pasa, parece que se curó y después uno Sí. empieza a hacer otra vez y devuelve. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, Doc, hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, yo tengo una consulta que hacerte, Doc. ¿Será que tiene que ver también si uno es más competitivo o no? Porque hay gente que se va a jugar, practica deportes, no digo los profesionales, estoy hablando del resto del mundo. Y no sé, no te sale bien, te reís. Sin embargo, hay gente que es muy competitiva y se va para ganar y va a dejar el alma, el cuerpo y la rodilla en la cancha. ¿Tiene que ver eso? Tiene ¿no? mucho que ver, porque justamente hoy, dentro de lo que es el espectro del deporte, la psicología deportiva se está desarrollando bastante y sobre todo es muy importante, ¿verdad? Y lo que vos decís, el estado de ánimo. El que entra a jugar feliz, el que no le preocupa mucho si gana o pierde, parece que se lesiona menos. Porque el que entra solamente con la consigna de ganar, tiene ya un estrés interno. Ese estrés interno ya actúa sobre su organismo, los músculos están menos relajados, los movimientos a veces son más forzados y entonces aumenta la probabilidad de las lesiones, ¿verdad? Por eso es que hablamos siempre de que si no es muy competitivo hay que jugar para divertirse y no solamente para ganar, ¿verdad? Claro, claro. Eso entiende el resto del mundo, no los competitivos. Sí. Bueno, vamos a ver este material, por favor, que habla de consideraciones prácticas en caso de lesiones. A ver. Consideraciones prácticas en caso de lesiones. Cuando hay dolor, se debe suspender la actividad física. En caso de golpes, aplicar frío local. No recurrir al calor porque acelera la instalación de los procesos inflamatorios. Si no hay deformidad marcada, no se debe tocar. Los masajes y las manipulaciones pueden aumentar el daño en los tejidos lesionados. Si las molestias persisten pasadas las 48 horas, consultar al especialista. No hay lesiones iguales, hay lesiones similares. Un diagnóstico correcto facilita el tratamiento adecuado y la vuelta a la actividad deportiva en el menor tiempo. Los métodos auxiliares de diagnóstico son radiografía, ecografía y resonancia magnética. Así es, y realmente para hacer deporte uno tiene que tener cierto conocimiento de cómo cuidar su cuerpo, ¿verdad? O sea que si un dolor aparece en un momento dado, es una señal de que algún elemento no está funcionando normalmente. Ese es el dolor. Porque el dolor es una transmisión sensorial que va desde el sitio de la lesión al cerebro y que ahí produce el dolor, ¿verdad? Porque si está cortado ese vínculo nervioso, no tenemos dolor. Ejemplo, una persona que tuvo un accidente de tránsito, que tiene una sección medular y que está en silla de ruedas, no tiene dolor en el miembro inferior, porque está cortado ese
ese vínculo del cerebro con la zona del dolor, ¿verdad? Entonces el dolor nos dice, hasta acá llegamos, paramos, salimos, descansamos. ¿Y qué hacemos ahí? Ponemos hielo o esperamos un momento, hacemos un estiramiento y podemos volver a entrar si es que nos sentimos bien, pero por lo menos en ese momento hay que tener cuidado para seguir con la actividad deportiva. Después, cuando tenemos una lesión, es importante consultar al especialista para tener un buen diagnóstico. A mí me dicen, doctor, pero cuando vos estabas ahí en el equipo, se caen ahí, se dan 10 vueltas, te va a derramar agua y se levanta y siguen corriendo. Bueno, realmente ese atleta ya sabe caerse, por eso da varias vueltas para no tener lesiones, ¿verdad? Claro, él sabe caerse, va amortiguando la velocidad de su caída con las vueltas. Y el agua bendita, como le llaman al agua que nosotros, que le derrama el ginecólogo, sí. No es más que un agua normal, ¿verdad? No tiene nada. Ahora, el spray que le ponemos cuando hay lesiones superficiales y que duele, ese sí tiene un pequeño anestésico local que está permitido usarlo, ¿verdad? Pero básicamente salir cuando hay duda, consultar al especialista. Y ahí empiezan los métodos auxiliares de diagnóstico que mencionamos. La ecografía o la resonancia magnética, depende del lugar. Y entonces tenemos el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, el tratamiento ya está en los libros. Lo que cuesta puede hacer el diagnóstico. Claro. Si yo tengo un diagnóstico, puedo abrir un libro, hoy entro en internet y tengo el tratamiento, ¿verdad? Sí. Pero la capacidad profesional de una persona, de un colega, de un médico, es hacer el diagnóstico correcto en el momento exacto, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Y ahora vamos con esto que para mí es realmente un material muy interesante porque habla de prevención de lesiones. Vamos a ver. Prevención de las lesiones. Se recomienda al deportista mantener una disciplina integral, realizarse un control médico, utilizar el equipamiento adecuado, realizar un buen acondicionamiento físico. Ante lesiones reiteradas, solicitar un estudio hepático y coagulograma. No dar menos importancia a los factores anímicos o psicológicos. Cuidar la buena hidratación. Bueno, el tema es, para hacer deporte, hoy por suerte, en el colegio todos los años, ¿verdad?, certificado de aptitud física para realizar deporte a todos los niños de todos los grados, todas las edades. Ese certificado, recomendación para los padres, es tomarlo en serio y llevar realmente y hacerle los controles. Por suerte, hoy la mayoría de los colegas ya... Yo he firmado sin mirar algunos certificados médicos antiguamente, hoy ya no lo hago. Por lo menos tratamos de hacer un examen básico y si eso encontramos algo que no está muy bien, le enviamos al especialista antes de darle el certificado de aptitud. Y los adultos que estamos también en el mismo esquema de ir al club social, torneo de amigos, de alumnos, etcétera, el primer paso es un chequeo médico. Análisis de sangre para ver la parte general, hacerse un ecocardiograma, no solamente el electrocardiograma, y si fuese posible una ergometría. La ergometría es correr en la cinta donde se le ponen los electrodos y ahí se controla la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia cardíaca en reposo y cómo va variando la presión arterial. Esa es la base para empezar a hacer deporte, para cuidar nuestra salud. A pesar de que todo eso se hace, hemos visto a veces por televisión, más de un jugador profesional tener un problema de muerte súbita. ¿Verdad? Y nosotros leemos en las noticias acá en Paraguay de que periódicamente alguien se cae y tiene una muerte súbita. La mayoría de esas personas no se han hecho un examen médico integral previo. Entonces es una manera... El chequeo hay que hacer. Con su clínico, con su cardiólogo, con su seguro. Y si no hay posibilidad, el ministerio, dentro de las precariedades, siempre se puede hacer un análisis de un electrocardiograma. O sea, ese es el inicio. Después venimos, otra manera de prevenir es usar los elementos adecuados, ¿verdad? Por eso, los calzados deportivos
No es que es solamente por comercio, ¿verdad? Hay un calzado para jugar fútbol de campo, otro para jugar fútbol en cancha sintética, están los calzados de básquetbol o de handball. Hay un calzado para que puede usar también. trotar. Hay también calzados que se pueden usar para todos, ¿verdad? Que es solamente para caminar y trotar. Para caminar, como decís, tiene un acolchado especial para evitar que haya mucho trauma al hacer el apoyo del pie, ¿verdad? Entonces, el equipamiento adecuado dentro de lo que se pueda para cada deporte es importante. El otro aspecto importante es la hidratación. Hoy, por ejemplo, vemos que hace, no sé, 10 años no veíamos un partido de fútbol que estábamos mirando por televisión, de repente para. ¿Para qué para? Para que los jugadores se hidraten, ¿verdad? La hidratación es muy importante. Cuando vamos a caminar, yo suelo ver también que las personas están ya muy concientizadas en ese aspecto. Casi todos caminan con su hopi o con su termito, con agua, pero es muy importante esa hidratación para prevenir las lesiones. Doctor, y también el material decía, ante lesiones reiteradas, solicitar un estudio hepático y coagulograma. ¿Por qué es eso? Claro, hay algunas alteraciones de mala absorción. Uno se alimenta bien, pero la absorción a nivel del aparato gastrointestinal no es buena, tiene algún déficit. Ese déficit de absorción repercute directamente en los músculos y produce lesiones musculares. Entonces hay que hacer un hepatograma, hay que hacer algunos estudios específicos con los especialistas para buscar la causa, porque no es normal tener lesiones reiterativas en la misma zona. Claro. Doctor, ¿y el mejor alimento para el músculo cuál es? El agua. El agua. Yo pensé que me iba a decir proteína, la carne, qué sé yo. El agua. El agua. Cuando uno se deshidrata, pierde la capacidad de tener los reflejos, pierde la capacidad de coordinar y entonces ahí se producen las lesiones. O sea que hidratarse es fundamental. Pero no podemos decir que es mejor, y después hablamos del mejor alimento para los músculos. En una alimentación del deportista están los hidratos de carbono, están las proteínas, están las grasas. Yo hablo de forma marco porque hay muchos nutricionistas. Cuando yo empecé a ser médico, allá por el año 92, en Paraguay no había nutricionista, no había fisioterapeuta, no había psicólogo deportivo. Entonces nosotros hacíamos todo. Yo tenía que hacer la dieta, tenía que coordinar con los fisioterapeutas que estaban en ese momento, los tratamientos y todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo tengo cierto conocimiento, un poco antiguo a lo mejor, porque ahora ya dejamos al especialista, pero los hidratos de carbono son lo que llamamos el motor, ¿verdad? Lo que produce la energía, la proteína es lo que produce la consistencia y las grasas que nos sirven para como un vehículo, ¿verdad? Que es lo que menos se consigna. Pero en la alimentación del deportista se dice que dentro de las 24 horas antes de la competencia se tiene que hacer una carga de energía y se da mayor cantidad de hidratos de carbono. Y el día de la competencia, la última comida, más proteínas. Perfecto, súper claro. Como siempre, hacemos el corte, volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero tenemos algunas consultitas que ustedes enviaron a nuestras redes sociales para hacerle al doctor Agustín Casaxia. Doctor, la primera consulta, a ver, ¿qué es correcto hacer ante un desgarro mientras se busca asistencia profesional? Ante un desgarro, lo primero es dejar la práctica, abandonar el campo, no querer seguir jugando, salir, ponerse hielo, depende de dónde esté la lesión,
siempre se puede elevar. Si supongamos que sea en la pierna, se eleva un poco el miembro, y ahí con el profesional se puede tomar ya de inicio un antiinflamatorio. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Al fracturarse una zona del cuerpo, ¿se vuelve propensa a volver a tener una fractura? Todo depende del motivo de la fractura. Hay algunas enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o más sencillo, una descalcificación, ¿verdad? Entonces, si se fractura, por ese motivo se puede volver a fracturar en la zona aledaña. Pero si es una fractura por un accidente o por algo, una vez que consolidó la fractura, no existe posibilidad de que se fracture ahí por motivos de traumas menores. Tiene la misma posibilidad que cualquier otro hueso. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué frecuencia o duración de la práctica deportiva y entrenamiento puede perjudicar a los músculos? Bueno, todo depende de qué tipo de deportista sea. Si es que es un deportista que está en un club, tiene un programa de trabajo semanal donde los profesionales le dan el tiempo de descanso para que el músculo se recupere, que el organismo se recupere. Si nosotros de por sí vamos a hacer un cálculo, en los primeros 3 meses yo les sugeriría que hagan ejercicio 3 veces a la semana durante 1 hora y después vayan aumentando la cantidad de horas y por último que hagan todos los días. Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. Al finalizar el entrenamiento o deporte, ¿son recomendables los masajes o con el estiramiento es suficiente? Al finalizar una actividad deportiva intensa, siempre es importante, como dije, nunca me voy a cansar de repetir. Primero, una buena hidratación. Después, un buen estiramiento. Y al último, si la persona o el atleta está acostumbrado, puede hacerse masajes relajantes. Porque hay también otro tipo de masajes que cuando son muy fuertes ya pueden producir lesiones. Ya, perfecto. Última consulta, a ver, última pregunta. ¿Qué se recomienda hacer cuando se tiene un calambre? Dios mío, doctor, eso es terrible. Esa es la parte que siempre es una incógnita, ¿verdad? El que, por definición de calambre, tenemos que ver la contracción involuntaria de un grupo o fascículos musculares. O sea que cuando tenemos un calambre, pocas veces nosotros podemos prevenir, ¿verdad? Sí. Entonces, lo ideal es hacer un estiramiento de la zona afectada, el músculo afectado, hacer un estiramiento, no poner esa resistencia porque produce dolor. Si persiste, se puede calentar la zona. Doctor, y el vulgo, ¿verdad? Es lo que nos dicen siempre. Pisa el pie frío. Me levanto y piso el piso frío descalzo, ¿verdad? Si es que es en la casa. Si el calambre es en el pie, que se separan los dedos, ¿qué se hace? ¿Se hace así? ¿Se hace así? ¿Cómo se hace con el pie? Estiramiento hacia arriba. Para cualquier lado. Hacia arriba. Claro, estamos hablando de la casa, porque claro, si miramos un partido de fútbol, siempre hablamos de fútbol, sí. Pues, el que tiene calambre, ¿qué hace? Se acuesta, levanta la pierna y el compañero le hace un estiramiento. Claro. Y si estás en la casa y te da, por ejemplo, el calambre en la galleta, ¿qué haces? Hay que hacer ese estiramiento también, como vemos ahí. Lo mismo. Sí se puede, o si no, pisar en el piso. Pero al pisar en el piso, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? El calambre, cuando te dan la contractura esa fuerte, el pie se queda muchas veces en extensión, ¿verdad? Entonces, cuando vos te bajás y pisás, ¿qué hiciste? Flexionaste el tobillo y el músculo gemelo se produce una elongación, que es lo que hay que hacer normalmente. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre y terminamos el programa, doctor. Queremos agradecerte tu tiempo, todo lo que nos estuviste enseñando y te queremos tener de vuelta en un próximo programa. Sí, con mucho gusto. Gracias a vos y a la programación. Esto del deporte pues es algo que va avanzando también. Tenemos que comentar los avances, la forma de tratamiento, la forma de prevención y sobre todo particularmente veo que cada vez hay más gente que se va a caminar al parque, que se va al gimnasio, que cuida su salud y ojalá que siempre haya cada vez más, me incluyo. Así mismo. Yo también. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Gracias a vos.
Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides de lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.